Ricardo, ¿empiezo ya? Por la primera. Sí, como quieras, si la quieres dejar ya abierta, Ricardo. Si no le da... No es esta, ¿eh? Empiezo. Bon dia a tothom, buenos días. Para mí es una satisfacción y un honor y la oportunidad de poder presentar a Ricardo Rivera Ortega, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, aunque si bien no necesita ningún tipo de presentación, ya que su profesionalidad y conocimiento le preceden. El señor Ricardo Rivera Ortega ha escrito numerosos libros y artículos, todos de un gran calado jurídico. Enumerarlos todos sería imposible, ya que ocuparía la mitad del tiempo que tiene para su ponencia, y sinceramente creo que os interesa mucho más escucharle a él. No obstante, no renuncio a exponer algunos de los artículos que ha escrito, especialmente los relacionados con el tema de la ponencia que a continuación expondrá. Entre los libros escritos por nuestro ponente podemos destacar lo siguiente: la reforma del régimen local en España, la administración pública y el derecho privado, la introducción al derecho administrativo económico, el marco europeo y la reforma administrativa, la transposición de la Directiva de Servicios. Otra serie de artículos relacionados, en este caso, con la ponencia, la potestad normativa y los servicios públicos locales, los servicios regulados, la reforma del régimen local en España, necesidad, alcance y contenido, la necesidad de innovación de un buen gobierno local, la gestión de los servicios públicos, el marco jurídico de la economía de mercado, cómo hacer sostenible la iniciativa económica local, el papel económico de los municipios y la necesidad de cambios en la regulación de la intervención económica local. Existe otra serie de artículos relacionados con la Directiva de Servicios en materia de contratación y en materia de jurisdicción contenciosa administrativa que podéis leer. Creo que con todo ello es más que suficiente para conocer la gran y laboriosa tarea de nuestro ponente. Por último, y únicamente señalar que se ha considerado necesario incluir dentro del seminario de reforma del sector público, y ya que afecta directamente al proyecto del ARSAL, a los entes instrumentales que conforman el sector público local, una ponencia dirigida a hablar de la forma de gestión de los servicios públicos y la limitación de la potestad administrativa de los entes locales. El proyecto de ley que actualmente está en el Senado, en sus artículos 85.2, 85.3 y párrafo tercero y 86, aunque bien ha sufrido numerosas modificaciones desde los primeros anteproyectos o simplemente borradores de anteproyectos, especialmente en relación con la necesidad de autorización de la comunidad autónoma, no solamente para la prestación de la gestión de los servicios públicos en régimen de monopolio, sino también en materia de competencia privada. También es verdad que se han introducido novedades y muy importantes en relación con la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas, como veremos a continuación. Y ello nos llega a preguntarnos, y le preguntamos a eso, si ello supone una potestad organizativa. Creo que ha llegado el momento, por todos esperados, de que comience a impartir la ponencia nuestro ponente Rivera Ortega. Quiero agradecerle en nombre de los organizadores, en nombre de la Diputación de Barcelona y principalmente en nombre mío, que haya podido desplazarse de su bellísima ciudad, Salamanca, a una menos bellísima ciudad de Barcelona. Muchas gracias. Cuando quieras. Muchísimas gracias a Petra Maillo y a la Diputación de Barcelona por darme la oportunidad de venir de nuevo a esta, sí, bellísima ciudad, aunque sea en esta ocasión para aprender, ¿no? He venido a aprender y he tenido la ocasión de hacerlo escuchando las dos muy brillantes ponencias anteriores en torno a la racionalización del sector instrumental de las entidades locales, con referencias muy ilustrativas a los proyectos de ley en curso. Verán al final de mi presentación o promediada la misma que coincido con muchas de las observaciones, reflexiones y críticas que se han expresado hasta el momento, aunque aportaré nuevos argumentos y espero también poder ofrecer, lo he intentado al preparar la ponencia, veremos hasta qué punto lo he conseguido, algunas alternativas o soluciones más allá de los pronunciamientos sobre la dudosa constitucionalidad de algunos de los preceptos del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que se está tramitando. He intentado en la preparación de mi presentación contextualizar mis reflexiones en el entorno, en el marco de la jornada, cómo afectan los proyectos de ley de reforma local a los entes instrumentales del sector público local. Voy a omitir las referencias al nivel legislativo, al proyecto de ley en Cataluña, ya que ha sido pormenorizado en la ponencia anterior. Me centraré específicamente en el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local,
pero haré comentarios en el plano competencial sobre su incidencia, teniendo presente la atribución de competencias exclusivas en el Estatut catalán en materia de formas de gestión de los servicios públicos. Esta es una peculiaridad propia del Estatuto de Cataluña, que no existe en otros estatutos de autonomía, es propia de algunos de los estatutos de última generación y me parece relevante. Estamos en un momento de cambios, ¿no? De cambios y de inseguridad jurídica, no solo por la mala técnica legislativa que antes se ha comentado, sino por pues todos los regímenes de transitorias, ¿no? En estas situaciones a mí me gusta recordar aquel chiste que citaba Ortega y Gasset para explicar la inseguridad jurídica, qué significaba la inseguridad jurídica, sobre el que se iba a confesar y cuando el sacerdote le preguntaba si había cumplido los 10 mandamientos, contestaba que no del todo porque había oído el run de que los estaban cambiando, ¿no? Bueno, yo creo que los entes locales están un poco en esta situación y particularmente en Cataluña con un proceso simultáneo de reforma o en 3 niveles distintos, ¿no? Como está cambiando todo, no se sabe muy bien qué vamos a hacer con los consorcios, las mancomunidades, las fundaciones, las sociedades mercantiles, las entidades públicas empresariales. Fíjense en Andalucía el lío que tendrán también con las agencias, porque ellos se anticiparon a la reforma local mediante la aprobación de la llamada LAULA, Ley de la Autonomía Local de Andalucía. ¿Qué vamos a hacer con todos estos entes instrumentales? Bueno, he estructurado mi intervención en 4 apartados para cumplir los tiempos. Les prometo a ustedes que espero haber terminado antes de las 2. En esto soy decoroso. En el primer apartado voy a plantearme hasta qué punto es necesario para racionalizar los entes instrumentales de los municipios limitar la elección de las formas de prestación, porque una de las novedades más significativas del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad es que se limita tajantemente esta libertad de elección. La Ley de Modernización del Gobierno Local de 2003 orientaba la libertad de elección, pero el proyecto de ley en sus últimas versiones y pendiente aún de algunas enmiendas que pueden mejorarlo, limita tajantemente la elección de la forma. Entonces, ¿es necesario esto para racionalizar los entes instrumentales? Me preguntaré en primer lugar. A continuación, vincularé la potestad organizatoria a la autonomía local y intentaré mostrar hasta qué punto hay un impacto del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad sobre la autonomía local. Después ofreceré algunas reflexiones sobre el sistema de fuentes del régimen local en materia de formas de gestión de los servicios públicos una vez se apruebe el texto de la ley y propondré finalmente si cabe alguna interpretación de la reforma que impida el que pueda ser tachada de inconstitucionalidad, como ya se ha sostenido en varias ocasiones y por múltiples analistas, y también esto para los gestores, para no quedarme en las cuestiones muy abstractas, puramente teóricas, que no terminan de resolver los problemas, les ofreceré algunas ideas de cómo intentar aprovechar la oportunidad, si puede así ser definida, de una reforma en materia de formas de gestión y entes instrumentales que sirva para esquivar tangencialmente, aunque para ello se necesitaría el concurso de algún legislador autonómico, las muy contundentes decisiones de liquidación, de supresión de entidades instrumentales que pueden, se ha dicho varias veces también, ser traumáticas. Bien, en primer lugar, es necesario para racionalizar los entes instrumentales limitar la elección de las formas de prestación. Bueno, se han recordado ya aquí las reflexiones del Tribunal de Cuentas sobre los excesos en el ámbito de los entes instrumentales por su número y sus repercusiones presupuestarias. También otros documentos que cita la exposición de motivos del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad. Yo tengo que decir aquí sobre este punto que racionalizar no es lo mismo que racionar. Y el proyecto de ley, más que racionalizador, más que una racionalización en algunos momentos, parece impulsar un racionamiento, ¿no?, de las entidades instrumentales. Entre racionalizar y racionar, pues solo hay una diferencia de 4 letras que forman el vocablo liza,
que quiere decir campo de discusión, ¿no? No deja de ser significativo que cuando diferenciamos racionalizar y racionar nos encontremos con ese componente adversativo de disputa que está presentando la reforma. El problema de los entes instrumentales de las administraciones locales, de los entes locales, de los gobiernos locales, es un problema de excesos, ¿no? Se han cometido durante muchos años en algunos municipios localizados algunos excesos. Es un lugar común citar pues, la conversión del Ayuntamiento de Marbella en un holding de sociedades anónimas. Entonces, a partir de esos excesos se han generado toda una serie de prejuicios sobre el significado de esas entidades instrumentales. Y es verdad que cuando viene la crisis económica con el descenso de ingresos, sostener las plantillas y bien, las políticas públicas que realizan esos entes instrumentales se hace más difícil, pero también hay que recordar, para mí esto es muy importante, que la utilización de entes instrumentales sujetos a derecho privado, sociedades mercantiles y en los últimos años también las entidades públicas empresariales, es la técnica organizativa que desde finales del siglo XIX siempre han utilizado los municipios para poder acometer nuevos servicios y realizar otro tipo de prestaciones, de manera que cuando de la prevención del abuso, que es de lo que se trataría y que puede conseguirse por otros medios en Cataluña por la normativa propia y, por supuesto, a través de la Ley de Estabilidad, pasamos a una limitación tajante del uso de las entidades instrumentales en forma privada de personificación, como se plantea en el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad, podemos encontrarnos con el objetivo menos justificable de contener la iniciativa local y no solo la iniciativa pública en concurrencia, sino la iniciativa local prestacional, ¿no? Cuando se lleva a cabo una limitación tajante, pues más allá de la consecución del objetivo de limitar los excesos, los abusos en el gasto público, pues se puede estar recortando el ámbito clásico de la autonomía local, el que corresponde a los municipios desde hace mucho tiempo. La potestad organizatoria forma parte indiscutiblemente de la autonomía local. El concepto de potestad organizatoria no ha estado bien definido, no ha sido bien definido desde un principio por la doctrina española. Hay muchas fórmulas que no incluyen en su definición la creación, supresión o modificación de entidades instrumentales, pero como en los últimos tiempos, en las últimas décadas, esa manifestación de la potestad organizatoria se ha hecho particularmente relevante desde todos los puntos de vista y, por supuesto, el presupuestario, pero también en lo que se refiere al ámbito de actuación, se ha ido incorporando a este concepto tanto la creación como la modificación, como la supresión de los entes personificados, pero habría que incluir ahí, aunque esto sea considerado siempre pues, una cuestión jurídica, perfectamente libre, la elección de la forma más adecuada para la prestación de cada servicio. Yo tengo que decir que, como me dediqué mi tesis a principios de los años 90, hace 20 años ya, al estudio de la potestad organizatoria sobre las entidades instrumentales, tuve entonces, y he seguido después, que reflexionar mucho sobre esta cuestión. Y me parece que un elemento absolutamente fundamental de la potestad organizatoria que merece la atención del derecho es la cuestión de la elección de la forma. Y en este sentido, pues las orientaciones por parte del legislador que condicionan la elección de la forma a su adecuación al tipo de actividades a realizar en el nivel legislativo que corresponda, ya sea en la normativa básica, como por ejemplo hizo la Ley de Modernización del Gobierno Local de 2003, ya sea en el nivel autonómico, en virtud de la competencia reflejada en algunos estatutos de autonomía sobre formas de gestión de los servicios públicos, ¿no? Pues esta cuestión me parece fundamental, que se condicione la elección de la forma y se adecúe al tipo de actividad que se va a desarrollar me parece muy importante. Dicho esto, pues una cosa es, insistiré en esta idea varias veces a lo largo de mi intervención, una cosa es que se oriente la decisión de la forma, que no haya una libertad total de formas que favorece los excesos, y otra cuestión es que se proscriba
o se condicione de manera muy radical la elección de según qué tipo de formas, porque cuando esto sucede nos podemos encontrar con una intención oculta o ante una intención oculta del legislador, no tanto de incidir sobre las formas o sobre las estructuras administrativas como sobre el tipo de tareas a desarrollar. Y esto es lo que me preocupa, ¿no? Me explico. Es decir, cada tipo de forma organizativa está más o menos vinculado a una línea de actividades, en este caso de las entidades locales. Antes se ha hablado de las fundaciones y de cuál era el sentido del objeto fundacional, también podríamos decirlo de las mercantiles, las entidades públicas empresariales, los organismos autónomos. Hay una adecuación no perfecta, pero sí aproximada entre las formas de gestión de los servicios públicos y el tipo de servicios públicos, el tipo de actividad. Entonces, cualquier intervención del legislador que cercene la posibilidad de elegir una forma organizativa determinada no solo va a afectar a las estructuras, lo cual puede estar justificado desde el punto de vista de la contención del gasto, desde el punto de vista presupuestario, sino a qué actividades van a poder desarrollar las entidades locales. La autonomía local hasta ahora en nuestro derecho se ha asociado naturalmente a un reconocimiento de capacidad de autoorganización y una de las esencias de la autonomía radica en la disposición de un margen de elección de los propios diseños organizativos. ¿Qué regulación de las formas de gestión de los servicios públicos es, desde este punto de vista, respetuosa de la autonomía local? ¿Y qué regulación de las formas de gestión de los servicios públicos no es tan respetuosa de la autonomía local? Esta es una pregunta importante que yo me he planteado una vez más para dirigirme a ustedes esta mañana. Bueno, pues yo creo que una regulación de las formas de gestión de los servicios públicos respetuosa de la autonomía local es aquella que ofrece una carta cuanto más amplia mejor de formas de gestión de los servicios públicos, ya sean las formas directas o indirectas, también las personificadas entre las directas, eventualmente, condicionando la elección de la forma por razones relacionadas con el tipo de tarea y el régimen jurídico al que se va a sujetar, porque la elección de la forma también comporta la opción por un régimen jurídico determinado. En cambio, no sería, desde mi punto de vista, tan respetuosa con la autonomía local una legislación o una interpretación de la legislación que acotara al máximo, que redujera innecesariamente esas formas de gestión de los servicios públicos, que, por cierto, la interpretación de la normativa básica nunca ha sido esa, porque siempre se han utilizado formas de gestión de los servicios públicos que no estaban previstas expresamente en la normativa básica, o que proscriba, de alguna manera, la utilización de algunas de esas formas de gestión, ¿no? De manera que para interpretar de manera conforme con la Constitución la legislación, tanto la autonómica como la básica estatal, de formas de prestación de los servicios públicos, habría que evitar el resultado de la limitación del catálogo o la proscripción de la utilización de alguna de las formas del catálogo. ¿Cuál es el impacto del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local sobre la potestad organizatoria sobre los entes instrumentales de las entidades locales? Pues un impacto notable, ¿no? No es este el único objeto del proyecto de ley, pero sí es una de sus consecuencias más significativas. No voy a entrar, aunque sería una cuestión para desarrollar monográficamente, en el papel coordinador de las diputaciones provinciales y cómo se pueda llevar a cabo ese papel coordinador y de prestación de los servicios públicos en municipios de menos de 20.000 habitantes, lo cual, desde mi punto de vista, pasa probablemente por la articulación de un nuevo conjunto de entidades instrumentales dependiente de las diputaciones, ¿no? Porque estamos en un tejer y destejer administrativo constante. Es posible que no quede más remedio, habrá que ver de qué manera se puede evitar que entrar en la liquidación, la disolución o en la racionalización o en el racionamiento de entidades instrumentales de los municipios, pero si las diputaciones provinciales tienen que empezar a acometer todas estas tareas nuevas que se les asigna, aunque también se les sustrae alguna clásica, como la genérica de fomento, lo cual me parece, la verdad, un error,
pues tendrán que utilizar formas de gestión y recurrir a las personificaciones instrumentales también, ¿no? En fin, no digo que para centralizar o racionalizar o hacer más eficiente la actividad contractual de los pequeños y medianos municipios haga falta crear una entidad instrumental, aunque no sería una opción descartable en todo caso, pero para muchos de los servicios que van a tener que coordinar y eventualmente prestar puede ser pertinente. La nueva redacción del artículo 85.2 y el alcance de la iniciativa pública económica local también afecta por la vía de las actividades a la creación de entidades instrumentales, puesto que hay una reserva que yo he calificado ya por escrito en alguna revista de régimen local, la revista de estudios locales, precisamente como antifabiana. Recuerden ustedes a los fabianos, que eran los defensores del socialismo municipal, traducido fundamentalmente en la creación de empresas públicas, y se sujeta a toda una serie de exigencias, de motivación, fundamentalmente, que si se quedaran ahí no serían incorrectas, la iniciativa pública económica de las entidades locales. Sin embargo, en la nueva redacción del artículo 86, en concreto en el artículo dedicado al Plan Económico Financiero y en la disposición adicional 9ª, que tantas veces se ha citado esta mañana ya, donde encontramos pues, instrucciones más precisas, más contundentes, más tajantes sobre el redimensionamiento del sector público local. No voy a entrar en otras incidencias, más allá que las que afectan a las entidades en forma privada de personificación, sociedades mercantiles, aunque tampoco pueden separarse de las que se proyectan sobre los consorcios y las mancomunidades, porque los grupos públicos o los conjuntos instrumentales están a menudo entrelazados y puede haber interrelaciones entre ellos, ¿no? Básicamente encontramos previsiones más estrictas para aquellos municipios que se encuentran inmersos en un plan de saneamiento económico-financiero, que para aquellos que se han librado en las sucesivas versiones de los planes de ajuste, planes de pago a proveedores, etcétera, de este tipo de exigencias. El que la autonomía local o la potestad organizatoria de las entidades locales se vea condicionada en concreto en esos contextos, debemos considerarlo una manifestación más del derecho público de excepción de los últimos tiempos y sus proyecciones sobre la autonomía institucional. Si afecta a los estados, ¿cómo no va a afectar a los municipios? Yo el fin de semana pasado, el anterior, estuve en Lisboa en un congreso sobre las reformas y la crisis, y allí los colegas portugueses nos explicaban compungidos las exigencias del MOU, el Memorándum de Entendimiento firmado con la Troika por el Gobierno de Portugal, y lo concreto de las exigencias que al Gobierno portugués se le planteaban en materia de reorganización administrativa. En el momento en que se entra en esos procesos, ¿verdad?, para salvar la situación crítica en la que muchos entes públicos españoles se han visto, pues es inevitable sacrificar. Lo han tenido que hacer, ya digo, los estados, que no van a tener que aceptar los niveles intermedios y los niveles locales, ¿no? Pues, en fin, parece que es una cuestión de derecho de emergencia, de derecho de excepción, de, condicionamiento a cambio de superar la situación de crisis económica y con un carácter relativamente transitorio, aunque tendrá efectos de largo plazo. Más discutible, mucho más discutible son las extensiones de ese tipo de exigencias que también están previstas en estas disposiciones del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad a aquellos municipios que no se encuentren en tal situación, porque en el caso de esos municipios, de las entidades locales, pues bastaría con la aplicación de las previsiones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la traslación de los controles y no una universal prohibición de constitución o mantenimiento de grupos de sociedades que desconocen las necesidades de la ingeniería organizativa para la administrativa o instrumental para la prestación de servicios públicos, sin diferenciar además las distintas posibilidades asociadas a cada una de las formas de prestación. Yo creo que esa previsión
del proyecto de ley de racionalización, que no diferencia entre unos municipios y otros, se obliga a todos a entrar en procesos de disolución de entidades instrumentales, tendrá que ser ora corregida en la tramitación parlamentaria, haciendo caso de las sugerencias de enmienda planteadas, por ejemplo, por la Federación Española de Municipios y Provincias, o matizada por una interpretación conjunta del derecho autonómico, el concepto de autonomía local y la redacción final que quede en el proyecto, cuando el proyecto de ley se convierta en modificación de la Ley de Bases de Régimen Local. Limitaciones a la potestad organizatoria en las formas de gestión, en la elección de las formas de gestión y sistema de fuentes. Bueno, el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad esgrime competencias básicas del artículo 149.1.18 de la Constitución, pero también menciona otra previsión, luego haré referencia a ella, el 14, sobre la deuda pública, que estaría asociada a la modificación constitucional, que no es para nada irrelevante en la interpretación de la constitucionalidad o no de la reforma. He participado ya en varios foros sobre el proyecto de ley, la reforma local, y tendré muchos más en los próximos meses, y ya he escuchado varias opiniones formuladas desde distintas perspectivas, en el sentido de que las objeciones de inconstitucionalidad al proyecto de ley se salvarían por la mutación constitucional derivada del nuevo artículo 135. Así que el concepto de autonomía local antes del 135 no sería el mismo para algunos constitucionalistas y administrativistas españoles que después del 135. Yo no comparto plenamente esa posición en lo que se refiere a algunas de las limitaciones de la forma de gestión, de la elección de las formas de gestión de los servicios públicos, pero tampoco pueden esgrimirse únicamente argumentos de autonomía local anteriores a esa reforma constitucional para cuestionar la constitucionalidad de una legislación posterior. Hay que tener presente también la interpretación expansiva de las bases del 149.1.18, que se deduce de la lectura de la jurisprudencia constitucional sobre la Ley de Modernización. Se ha dicho aquí, y yo lo comparto. A mí me sorprendió la lectura de esa sentencia. Yo me había pronunciado críticamente sobre la asunción de competencia exclusiva en algunos estatutos de autonomía sobre las formas de gestión de los servicios públicos, porque la asocio a la anterior declaración en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de que las formas de personificación forman parte del 149.1.18. Hay una sentencia olvidada del Tribunal Constitucional que dice que las formas de personificación de las entidades públicas son parte del 149.1.18, y cuando los estatutos de autonomía de última generación, comenzando por el estatuto, por supuesto, otros lo han copiado, atribuyó a la comunidad autónoma la competencia exclusiva, formas de gestión de los servicios públicos, pues a mí me parecía que se producía una falta de sintonía entre lo que decía la jurisprudencia anterior del Tribunal Constitucional y el nuevo bloque de la constitucionalidad. Pero en el momento en que el bloque de la constitucionalidad cambia, pues, en fin, pues habría que plantearse hasta qué punto es o no aceptable el contenido, por ejemplo, de la LAULA andaluza, ¿no? Bueno, ¿qué salidas tenemos? Entrando en cuestiones muy prácticas y que quizás puedan ser de su interés. Yo creo que para que no se produzca un choque entre las competencias, bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional de la Ley de Modernización obvia todas estas consideraciones. Dice que eso es terreno básico, que las formas de gestión de los servicios públicos locales no son una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, que hay un ámbito básico y que, por tanto, la decisión del legislador estatal, la Ley de Modernización, de regular pormenorizadamente, además, las formas de gestión, pues que no invade competencias autonómicas ni es, en fin, tildable de inconstitucional. Y esto constituye un muy mal precedente desde el punto de vista del ataque de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad. ¿Cómo podemos salir de él? Bueno, yo diría que, aunque resulte un tanto sarcástico, pues no hay mal que por bien no venga, porque la Ley de Modernización plantearía un problema de competencias, pero luego la utilización de las
entidades públicas empresariales ofreció todo tipo de posibilidades, alternativas, novedosas y algunas ventajosas para la gestión de servicios públicos. Yo creo que sería conveniente interpretar las previsiones del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad en el sentido de que algunos entes instrumentales que parecería que no queda más remedio que disolver o liquidar a la vista de sus actuales versiones, de los preceptos actuales, podrían sostenerse como herramientas de intermunicipalidad. Y en ese sentido me parecen muy pertinentes figuras como la Fundación Intermunicipal a la que antes he hecho referencia, fundaciones intermunicipales, sociedades mercantiles mixtas públicas o herramientas de colaboración público-privado. Es decir, el legislador estatal está prejuzgando la innecesariedad de toda una serie de entes instrumentales personificados en grupos de sociedades públicas, porque entiende que son meramente herramientas de intervención en la economía y de desarrollo de actividades que también prejuzga, en mi opinión, como prescindibles. Pero las entidades instrumentales personificadas también son instrumentos de colaboración interadministrativa entre entes públicos y de colaboración con los sujetos privados. Y una legislación autonómica que contemplara esos instrumentos personificados con tales fines, desde mi punto de vista, salvaría las exigencias de supresión. Sería difícil entrar a explicar en detalle cómo, y hay que ver la redacción final de los preceptos del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad, de supresión del legislador básico. Por otro lado, y para pronunciarme, porque forma parte también del morbo de una jornada como esta, sobre la eventual inconstitucionalidad de las exigencias de limitación del sector instrumental local, diré que, en mi opinión, aunque ahí en la pantalla lo ven formulado a modo de pregunta, podría considerarse inconstitucional una limitación de la elección de la forma de prestación de servicios públicos por la legislación básica. Si uno lee la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Modernización del Gobierno Local, pues no encuentra nada allí dicho que oriente en ese sentido. Pero si atiende a lo que no dice, sobre lo que no se puede pronunciar, porque en alguno de sus párrafos, en algunos de sus fundamentos jurídicos, dice que no ha sido esgrimido ese argumento por el abogado de la Generalitat, pues puede llegar a esa conclusión, porque la Ley de Modernización, según afirma para salvar su constitucionalidad en este punto el propio Tribunal Constitucional, no limita la posibilidad de elección de una forma organizativa concreta para la prestación de un servicio público. En su contrario, si una legislación básica limitara la posibilidad de elección de una forma organizativa concreta para la prestación de un servicio público, eventualmente podría, y si se argumentara de manera suficiente cómo eso afecta, que en mi opinión sí afecta a la autonomía local, y añadiría en el caso catalán, y en otras comunidades autónomas, no en todas las comunidades autónomas, pero sí en el caso catalán, a la competencia autonómica sobre las formas de prestación de servicios públicos, si se argumentara debidamente, podría, con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Modernización en la mano, llegarse a ese resultado. Sin embargo, el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad pues, tiene también sus puntos fuertes. Hay que reconocerlos. En primer lugar, la apelación al artículo 135 y la situación de emergencia y de afectación sobre la autonomía institucional en todos los niveles. Hay que preguntarse si el cambio en nuestra Constitución económica afecta también a la potestad organizatoria, que es parte de la autonomía local. Si la mutación constitucional que se deriva del 135, precepto que todavía estamos digiriendo todos, pues llega hasta ahí, porque si el 135 ha sido capaz nada menos que de menoscabar el Estado social, que es uno de los postulados básicos
de nuestro modelo constitucional, pues ¿cómo no va a poder afectar a la potestad organizatoria de las entidades locales? Así que la argumentación tiene que ser suficientemente elaborada para salvar el impacto de este cambio de la Constitución, porque nuestra Constitución ya no es la Constitución de 1978, no lo es en su interpretación económica. Nuestra Constitución ha experimentado un giro muy notable en virtud de este precepto. Y el título competencial que se esgrime junto al 149.1.18, el 14, pues ya permite interpretaciones expansivas que van a ser validadas previsiblemente cuando se trate de conseguir objetivos económicos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Corresponde a las bases regular las fórmulas personificadas? Pues sí. Esto lo dijo muy tempranamente en relación a la invención de una sociedad pública especial en el País Vasco, el Tribunal Constitucional, y queda corroborado por la jurisprudencia en relación a la Ley de Modernización. Pero la limitación en cuanto a la elección de las formas podría suponer una extralimitación. Por otro lado, también quiero decirlo, y esta es otra salida. Ven que ataco de frente el problema y me pronuncio sobre la inconstitucionalidad, aunque no va a ser fácil convencer con el nuevo texto de la Constitución al Supremo intérprete de ese argumento, pero busco también salidas y recuerdo que las bases nunca han agotado las modalidades de prestación de servicios públicos potenciales, porque en España, desde la Ley de 1985, se han utilizado otras muchas formas de prestación, algunas personificadas que no estaban recogidas expresamente en su listado, en su catálogo. Si interpretamos las bases como un mínimo común denominador, como siempre se han interpretado y aceptamos que siempre se han utilizado fórmulas personificadas y no personificadas que no estaban en ese catálogo, yo creo que los legisladores autonómicos, con competencias reflejadas en sus estatutos de autonomía, sí que pueden hacer algo. Recordando otra vez que las fórmulas personificadas no están solo para la prestación de servicios públicos, sino que las fórmulas personificadas también son herramientas de colaboración interadministrativa y me parece que toda utilización de fórmulas personificadas por la vía de la colaboración interadministrativa está justificada en sí misma, porque no hay muchas fórmulas de colaboración interadministrativa, ¿no? Y no me refiero ahora a los consorcios y las limitaciones, sino a la utilización de sociedades mercantiles para desarrollar actividades conjuntamente o para la colaboración público-privado. ¿Justifica el control del gasto una reducción del ámbito de actuación natural de las entidades locales asumido por las leyes autonómicas? No, en mi opinión no se puede desvirtuar el papel natural de los municipios y diputaciones. La autonomía, quiero recordar ahora, porque se cumplen 40 años, un precioso disco de Serrat, uno de los que además está cantado en catalán, en el que habla que el río ya no es el río y tantas cosas no son lo que eran, ¿verdad?, al meu amic. Pues la autonomía no puede dejar de ser la autonomía, porque hay una Carta Europea de la Autonomía Local, porque, bueno, yo creo que la contención del gasto no lo justifica todo y, sobre todo, porque no pueden pagar justos por pecadores, que aquellos municipios que no tengan un problema de urgencia en el saneamiento económico-financiero no tienen por qué verse obligados a liquidar entes instrumentales de manera precipitada, sacrificando también la prestación de servicios. Y porque no se trata solo de incidir sobre las estructuras, se trata de incidir sobre la competencia genérica o la cláusula general de apoderamiento del 25, que ha sido subordinada solo, es la única novedad en la redacción del 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, a los principios de estabilidad presupuestaria y financiera, pero que sigue diciendo que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede desarrollar otras actividades que sean necesarias para satisfacer los intereses de la comunidad vecinal. ¿Cómo debiera interpretarse la reforma para que la autonomía siga siendo la autonomía, para que la autonomía local siga teniendo vigencia efectiva en nuestro ordenamiento jurídico? Pues, en primer lugar, hay que distinguir, creo yo, limitaciones de la potestad organizatoria
que son tajantes y proscriben la utilización de fórmulas concretas, obligan a la eliminación de entidades instrumentales, que en algunos casos podrían vulnerar principios básicos de nuestro ordenamiento, de lo que son razonables exigencias procedimentales a cumplimentar. Además de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se incluyen previsiones especiales de motivación, de justificación adicional de la forma de gestión, de análisis concienzudos de las necesidades reales de emprender nuevas actividades que justifiquen la creación o el mantenimiento de las entidades instrumentales. Todas esas exigencias de procedimiento, de valoración coste-beneficio, de eficiencia, que también están en el proyecto, a mí me parecen razonables, estas sí, válidas y muy necesarias, porque desgraciadamente, y eso es lo que ha favorecido los abusos, en el ordenamiento básico, ya termino, voy a cumplir escrupulosamente el tiempo de las dos, en el ordenamiento básico del Estado, pues se dejaba demasiada libertad a la hora de crear unas u otras entidades instrumentales. Entonces, exigir la justificación de la utilización de una u otra es procedente. La enmienda de la FEMP, la sugerencia de enmienda de la FEMP al proyecto va en este sentido y a mí me parece acertada. En todo caso, hay que postular una interpretación respetuosa con la libertad de elección de formas para salvar el papel prestacional de los municipios, porque si en un momento de crisis económica y de necesidad de intervención para mantener la esencia del Estado social se cercena la capacidad de intervención de los municipios, esto sería una gran paradoja. Que la autonomía local siga siendo la autonomía local, que los controles funcionen adecuadamente, pero que no sea a costa de sacrificar principios constitucionales. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rivero, no solamente por la ponencia, sino por algo más difícil, que es la de dar la opinión, como diríamos en términos coloquiales, la de mojarse. Ahora, por favor, si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, aclaración, intervención. Vale, de acuerdo, Ferran. Bueno, antes que nada, felicitarte por tu exposición, que ha sido muy clara y muy brillante, y la verdad es que nos ha aclarado muchas cosas, pero a mí alguna de ellas, porque tampoco lo he estudiado muy en profundidad el tema, se me escapa, y digo, a ver si por casualidad. Si lo he entendido bien, es que la verdad es que no he llegado a bajar hasta el detalle. Vamos a plantear, por ejemplo, que en un municipio de más de 50.000 habitantes que tiene la prestación obligatoria el transporte público de viajeros, y lo presta, como casi todos los sitios, a través de una sociedad anónima. Si esta sociedad, lógicamente, tiene pérdidas, como muchas sociedades de transporte público de viajeros, se tendría que disolver y prestar entonces el servicio a través de forma directa al ayuntamiento. Es que eso no me ha quedado, de lo de hoy no me ha quedado muy claro. Yo la verdad es que alucino si realmente esa es la solución. Bueno, y segunda, una cosa que lo has comentado tú y que creo que alguna vez habíamos comentado alguna cosa del aula, es ese criterio de que los servicios de interés, los servicios reglamentados que se crean en la aula o que de alguna manera pues sale por allí, ¿no? Como una forma de prestación de los servicios públicos, eso, según tu opinión, ¿eso se mantiene? O sea, ¿eso sería desarrollo de la normativa básica o competencia propia de la comunidad autónoma en base a que Andalucía también tiene las formas de gestión igual que Cataluña? Entonces, ¿se podría mantener una tesis de ese estilo? Es decir, que los servicios reglamentados es una forma de prestación de los servicios públicos locales. Bueno, gracias. Bueno, como gran experto, que también, en fin, este es un público cualificado, pues las preguntas son muy concretas e inteligentes. Sobre la primera yo tengo claro que no. Obviamente, en fin, más allá de los sacrificios en los que se vea inmerso una entidad local en un plan de ajuste, entiendo que la incidencia directa y universal sobre sociedades se proyecta sobre todo en aquellas, y no es un problema menor,
que en grupos de sociedades dependen de otras, ahí sí que hay una exigencia de disolución inmediata, o, en lo que se refiere a la iniciativa pública económica y más allá de la prestación de servicios públicos, por las implicaciones que me imagino, no he podido ver toda la ponencia, no la anterior, sino la que la precedió, que por razones contables, ¿verdad?, y de ingresos, sean claramente insostenibles, pero todo lo que se refiere a la prestación de los servicios públicos esenciales, puesto que hay diferencia entre la iniciativa pública que no incluye la prestación de servicios esenciales y pues no sería exigible esa liquidación de la sociedad, entiendo, ¿no? En la lectura que yo hago del proyecto de ley, sí creo que, de la lectura que yo hago del proyecto de ley, sí creo que puede deducirse, primero, un prejuicio original contra la iniciativa pública económica local, un sesgo antifabiano, así lo he definido, y una relativa tendencia privatizadora. Pero no es una tendencia, tal y como yo lo veo, irresistible. Desde luego no lo es en el ámbito de los servicios públicos básicos, porque ahí dependerá de la gestión del presupuesto y de los equilibrios contables dentro del propio municipio, y tampoco tiene por qué serlo en el resto de las iniciativas locales, siempre y cuando se respeten las exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Sí afecta de manera más difícilmente reparable a esos grupos de sociedades o esas entidades que dependen a su vez de otras. Hay una incidencia muy directa sobre las, voy a utilizar un término anglosajón, spin-offs, todas las spin-offs locales, ¿no? Y luego sobre la LAULA, bueno, yo creo que la LAULA se dictó pensando, anticipándose una legislación básica que no llegó a ver la luz. Y en ese sentido está fuera de juego, la LAULA está fuera de juego, en cierto modo está fuera de juego desde su nacimiento. Si a partir de la aprobación del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad, esa situación atípica en la que se encuentra una normativa autonómica pensada para adelantarse a una normativa básica ya prevista y diseñada a su imagen y semejanza, por cierto, queda más fuera de juego aún en lo que se refiere a los servicios reglamentados, por ejemplo, pues es una cuestión que dependerá mucho del servicio concreto sobre el que nos detengamos. Se ha visto que hay supresiones de monopolios, que hay limitaciones de intervención que están condicionadas como normas anteriores por el principio de proporcionalidad, pero en abstracto la regulación de los servicios reglamentados, más allá de servicios concretos, no me parece que pierda su validez, ya digo, con carácter general, una vez se apruebe el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, ¿no? Habría que ver, pues, sector por sector, porque sí que se limitan las posibilidades de intervención, no solo en esta ley, sino en otras anteriores, ¿no? La posibilidad de reglamentar determinadas actividades y condicionar el ejercicio de la actividad privada en las mismas al respeto de esa reglamentación, pues no solo está limitada, ni principalmente está limitada por el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad. Sí, Petra, por favor. Una aclaración. Vale. Una aclaración en relación a lo que ha preguntado Ferran con el texto de la disposición adicional 9ª. Lo que aquí dice es que cuando en relación con una sociedad mercantil que estuviera prestando un servicio de transporte urbano, ¿no? Aquí dice que lo que no se podrá hacer es hacer aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital. Nada impide, entiendo yo, una aportación patrimonial es algo muy concreto, es una aportación al capital social, no una aportación, digamos, o una transferencia para nivelar diferencias de precio, una subvención a precio o una subvención a producto. Otra cuestión, estos desequilibrios de las sociedades mercantiles están previstos en el reglamento que desarrolla la estabilidad presupuestaria de los entes locales.
Si no recuerdo mal yo ahora, hay un artículo concreto que dice que cuando una mercantil incurra en una situación de desequilibrio patrimonial, es decir, que tiene pérdidas, tiene que aprobar un plan de ajuste, que no es este plan de redimensionamiento, ¿no? Y que ese plan lo aprueba el propio ente sin que repercuta a la corporación, digamos, matriz, excepto que requiera una aportación a los fondos propios de la sociedad y, por lo tanto, requiera ser aprobado por el Pleno. Es decir, que yo habría que separar lo que es la actividad ordinaria y las subvenciones, digamos así, o transferencias a precio a producto, de lo que son aportaciones patrimoniales y ampliaciones de capital, porque si no, claro, no podremos hacer nada, ¿no? Totalmente de acuerdo, más es que, vamos a ver, aquí hay que tener presente también, no solo en lo relativo a los servicios reglamentados, sino también en el régimen jurídico de las entidades instrumentales que prestan servicios públicos, el cruce de la normativa sectorial. Y cuando hablamos de transportes y de un servicio público de determinadas características y sujeto a otra regulación especial, más allá del régimen local y formas de prestación de los servicios públicos, ese respaldo financiero no excepcional, sino el cotidiano de la entidad local, está perfectamente normalizado y no choca con ninguno. Al contrario, está previsto desde el derecho europeo y en el derecho interno la posibilidad de que, es decir, nadie pretende, entiendo yo, y yo no leo eso en el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad, que las empresas públicas locales que prestan servicios públicos de estas características pues sean rentables, ¿no? Eso sí que sería un órdago privatizador, ¿no? Y yo creo que el órdago privatizador no llega hasta ese extremo. Hay una tendencia privatizadora que se proyecta claramente sobre el ámbito de iniciativa pública económica local, pero que no alcanza de manera tan evidente, al menos yo no lo veo así, al corazón de los servicios públicos esenciales. Esa es la lógica de la ley. La ley lo que pretende es concentrar la intervención de los entes, el proyecto de ley lo que pretende es concentrar la intervención de los municipios en prioridades y que les resulte sumamente difícil acometer nuevas tareas, pero desconoce la realidad y la tesis fabiana de que la satisfacción del bienestar de los vecinos, de los ciudadanos, en los estados desarrollados siempre ha dependido en buena medida de esa iniciativa de las entidades locales para responder a las nuevas necesidades y que no, en el corazón de los servicios públicos esenciales no se agota el papel prestacional de los municipios. Ahora, si el corazón de los servicios esenciales está amenazado en sus formas de prestación y en la elección o mantenimiento de las formas de prestación de los servicios públicos preexistentes, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nos vamos ahora a hacer una pausa para dinar y os espero todos a las 4 porque estará la tabla de redonda de ordenación del sector público local con Néstor García Morago, José Luis Martínez Alonso, Josep María Masía, Ignacio Armengol y moderará el profesor José Ramón Fuentes y posteriormente la cloenda por parte de Xavier Forcada, el coordinador general de la Diputación de Barcelona. Moltes gràcies por la vuestra asistencia. Bueno, muchas gracias, Petra. Estaba pendiente del reloj porque ya se queda.